El mensaje de esta mañana, lo he titulado No te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. Y básicamente vamos a hablar acerca de cómo el Señor nos impulsa, nos lleva. El propósito de Dios con nuestra vida es que nos metamos al río. Que nos metamos al río. ¿Nunca le ha pasado cruzar un río? ¿Sí? ¿Le ha sido fácil cruzar ese río o le ha sido difícil? Los que saben nadar, los que son buenos para el agua, no dicen, no, ese río... Pero los que... Yo le tengo un poquito de respeto al agua, al mar, así que cuando me ha tocado cruzar algún río, he estado con mucho temor. El río de Dios está para todos nosotros, para los que tenemos fe en el Señor, para sus hijos. Y Dios quiere que no nos quedemos en la orilla de ese río. Hay un río donde fluye el Señor para salvación, para vida, para bendición en nosotros. Y muchos de nosotros, y me incluyo, muchas veces nos quedamos a la orilla, nos quedamos ahí, no nos atrevemos a dar el paso, no nos atrevemos a meternos y avanzar y obedecer la voz del Señor que nos está llamando a meternos en ese río que Dios tiene para nuestra vida, y nos quedamos ahí en la orilla. Entonces, mira al que está a tu lado a esta hora de la mañana y dile, no te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. Si eres argentino dirías, no te quedes en la orilla, no te quedes en la orilla. El texto que vamos a utilizar va a ser Ezequiel 47, ¿vale? Ezequiel 47. Y a medida que vamos a leer el texto, le voy a pedir a una artista que nos va a ayudar, por favor, Catherine Solar Cortés, que va a pasar hasta aquí adelante. Es la que mejor dibuja de la familia, así que por eso la elegí. Si yo me pongo a dibujar ahí, de verdad que serían puros sapos y culebras que dibujaría, pero Katy es buena para dibujar. Entonces, dice así la palabra del Señor. Ezequiel 47 lo vamos a ir siguiendo aquí también. Dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Dice también que el hombre, me sacó por la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y dice, vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Dice, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me llegaba hasta las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, pero esta vez, dice, me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar nadando. Entonces me preguntó, ¿lo has visto? Dice, hijo de hombre. Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar allí, dice, vi en sus márgenes, en la ribera, que había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Dice, junto al río se detendrán los pescadores. Desde Engadi hasta Engaljín, dice eso, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo. Pero en sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedará como salinas. Versículo 12 dice, junto a la orilla del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes, dice, darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Señor, gracias por tu palabra.
honramos tu palabra, bendecimos tu palabra y pedimos a esta hora que tu Espíritu Santo nos ilumine. La revelación ya está completada. La revelación de tu palabra, Señor, se completó con el Apocalipsis. Te pedimos, Señor, ahora que no nos des una nueva revelación. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales. Te pedimos que abras nuestra mente. Te pedimos que muevas nuestro ser para entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Bendecimos, Señor, a todos los que están a esta hora. Que salgan de este lugar cambiados, transformados. Que juntos, Señor, recibamos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo quedó ese dibujo? No. Ha quedado bien, ha quedado bien. Los pescadores, faltan los pescadores. Algunos pescadores ahí secando sus redes. Un par de pescadores ahí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Unos pececillos muertos, dibújame ahí, a ver. No, unos peces nomás. Unos peces. Un salmón del sur de Chile. Está bien, está bien. Bueno, el templo está bien, ¿no? Vale. Bueno, ahí está. Vale, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Catita. No te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. ¿Qué pasa en este pasaje? Dios le muestra una visión al profeta. Dios le muestra una visión es como un sueño. Es parecido a un sueño, pero es más que un sueño, porque es una visión del Señor, ¿no? Que te muestra una realidad. Es como si lo estuvieses viviendo. Como si el profeta estuviese ahí viendo ese río, viendo el templo, viendo los peces, ¿no? Es un sueño, pero viene de parte del Señor. Y los profetas recibieron muchas visiones. Los hombres de Dios y mujeres de Dios recibieron visiones, están escritas en la Biblia. Y aquí en esta visión entonces Dios le muestra que del templo, ¿verdad?, salía un río que iba creciendo, ¿no? Aguas que iban fluyendo, que iban creciendo. Y Dios le hace entrar en este río. Y primero, ¿verdad?, dice que en este río el profeta llega hasta los tobillos. Después tiene que seguir avanzando en ese río y el agua le llega hasta las rodillas. Luego hasta la cintura y luego, ¿verdad?, en ese río ya no se podía caminar, sino que solamente se podía atravesar a nado. Luego lo saca, ¿no? Lo saca, Dios, ¿no?, de alguna forma lo saca, lo lleva a la orilla y le muestra, ¿no?, le dice, le enseña. Ese río es un río que trae vida, es un río que trae sanidad, es un río que ayuda a todo lo que está seco, lo que está muerto, trae vida. Y transforma el agua salada en agua dulce. También le cuenta que hay muchos peces como estos, tan lindos como estos, ¿verdad? Peces que van a abundar y que muchos pescadores ahí van a tender sus redes, van a secar sus redes y van a haber muchos árboles, ¿no?, a la orilla de este río, árboles con abundancia de frutas. Esas frutas van a servir para alimentar a los demás y también van a servir para medicina. Es decir, es una visión linda. Es una visión, ¿verdad?, que va como de a poco, va mostrando algo y al final resulta que es algo interesante que trae vida. Yo me hice un par de preguntas con respecto a esta visión. Un par de preguntas. Hay cosas que no me cierran. A Dios le encanta que le hagamos preguntas. A la Biblia hay que hacerle preguntas, ¿no? Y me encanta porque cuando hacemos preguntas, como que el Espíritu Santo ahí nos va enseñando, nos va respondiendo, nos va haciendo comprender un poquillo las cosas. Lo primero, ¿cómo esto de que Dios lo lleva a este río, lo sumerge en el río el profeta y después lo saca a la orilla, ¿no?, y le explica de qué se trata ese río? Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía el Señor de meterlo al agua? ¿Qué necesidad tenía el Señor de meter al profeta al río? ¿Qué necesidad tenía el Señor de meterlo incluso de a poco, ¿no? Los tobillos, la rodilla, la cintura.
que el profeta nadara en el río, que se metiera en el río, que disfrutara de ese río, que se mojara, que se sumergiera en ese río. Porque después el Señor le dice, mira, ahora ven para acá, ahora te voy a llevar a la orilla y te voy a enseñar, te voy a explicar. ¿Por qué no se saltó ese paso, digo yo? ¿Por qué no simplemente el Señor lo llevó a la orilla de ese río y le dijo, mira, Ezequiel, ¿ves ese río que está ahí? Ese río da vida, ese río por donde pasa ese río, lo que está muerto lo transforma en vida, lo salado lo transforma en dulce. ¿Qué necesidad tenía de sumergirlo? De que se metiera al río. Yo entendía lo siguiente. Primero, que la mejor forma de conocer a Dios es mediante la experiencia, no mediante lo intelectual, no mediante lo teórico. Porque si bien es cierto, Dios le podía enseñar y le podía explicar un montón de cosas acerca de ese río, le dijo, no, le dijo, tú ven al río. Le dijo, te tienes que meter al río, te tienes que mojar, te tienes que sumergir. Entonces, queridos, la mejor forma, o no la mejor forma, yo creo que la única forma que hay, es que no hay otra forma. No hay otra forma de conocer a Dios que a través de la experiencia. Debemos experimentar a Dios, debemos experimentar al Señor. ¿Se acuerdan de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿no? En Mateo 7:24 dice que habla de dos personas, ¿no? Habla de dos personas. Una persona que escucha la palabra y no la pone en práctica, ¿verdad? Pero otra persona la pone en práctica y dice, el que presta atención a mi enseñanza y la pone en práctica, dice, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Entonces, para tener una vida firme, para tener una vida como una roca, para que no venga la tempestad y nos derribe a la primera, debemos no solamente conocer a Dios aquí en lo intelectual, ¿no? Debemos experimentar al Señor. Al Señor hay que vivirlo, al Señor hay que verlo con nuestros ojos espirituales, hay que oírlo con nuestros oídos espirituales. Hay que dejar que el Señor esté en nuestra vida y en cada uno de nuestros días. El profeta, también yo veo que el profeta en capítulos anteriores debía transmitir esta visión a otro, porque cuando el Señor le muestra esta visión, es una visión que viene con capítulos anteriores, que le muestra una visión acerca del templo, le muestra una visión muy, muy grande. Pero antes de mostrarle toda esta visión, le dice, abre bien tus ojos, que tus oídos estén bien atentos, porque lo que tú vas a recibir tienes que también enseñarle a otros, comunicarle a otros. Entonces, claro, ¿cómo nosotros vamos a transmitir algo de Dios a las personas? ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio? Solamente, queridos, con nuestra experiencia. Con nuestra experiencia. No de la teoría, no de lo intelectual, no de lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado por ahí. Tiene que haber una experiencia real con el Señor. Tiene que haber una experiencia real con el Señor. Si vamos a decir al mundo que el Señor es paz y tu vida es un caos y vives en pelea en tu casa y no tienes paz en tu corazón, no tenemos esa autoridad de decirle el Señor trae paz a tu vida, porque tú y yo no la estamos experimentando. Entonces, debemos experimentar la palabra del Señor. Por eso lo mete al agua, por eso lo mete al río, por eso lo tiene, le coge 500 metros, ven más acá, ven más acá, ven más acá. Porque el Señor nos está llamando y el Señor constantemente nos está diciendo, la palabra de Dios se vive. Se aprende, ¿no? Los principios, pero los principios hay que ponerlos en práctica, en práctica. En Hechos capítulo 4 pasa algo interesante. Hay una frase ahí que los apóstoles llegan a decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí los querían hacer callar. Y creo que vayamos ahí, Hechos capítulo 4, creo que leamos este relato porque es interesante y habla también acerca de los que quedan en la orilla.
acerca de los que están ahí mirando, ¿verdad? Mirando el mover del Señor, pero se quedan en la orilla. Hechos capítulo 4 dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, dice, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy enfadados, estaban muy enojados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, lo metieron en la cárcel hasta el otro día. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo hombres, llegaba a unas 5,000 personas. Al día siguiente, dice, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, y yo subrayo esto, los maestros de la ley, los que conocían a Dios desde la orilla, los que conocían a Dios perfectamente, conocían la ley al detalle, todas las normas, todas las leyes, se sabían todo y querían ser los mejores cumplidores de la ley, pero aquí en la orillita nomás, aquí en la orilla. Los apóstoles se habían metido al río, los apóstoles habían experimentado la vida de Jesús, habían estado con Jesús, compartido con Jesús, habían recibido de parte de Él. Entonces, allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. O sea, había gente de autoridad, gente de peso en el mundo. Pero los apóstoles tenían autoridad de parte del Señor. ¿Por qué? Porque se habían metido al río. No se habían quedado en la orilla. Entonces dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron ¿a qué? A interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Por qué? Porque habían estado en el milagro del cojo. ¿Se acuerda que estaba ahí en la puerta del templo? Entonces ellos habían sanado a este hombre a través del poder del Señor. Entonces ahí le preguntan, ¿con qué? ¿Con qué autoridad? ¿Quién? ¿Cómo hicieron esto? Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Me encanta cuando dice esto, porque ahí también hay una diferencia con los que están en el río del Señor y los que están en la orilla. Estos eran maestros de la ley. A lo mejor te ponías a debatir con ellos con respecto a la ley y te ganaban. No, te ganaban, te daban 3,000 vueltas, porque sabían toda la ley, se la habían de memoria. Pero ahí estaban los apóstoles. Quizá muchos de ellos no se la sabían de memoria. Y muchos de ellos habían fallado tanto a la ley. Pero dice que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían dado ese paso de meterse al río. Entonces ahí estaban, llenos del Espíritu Santo. Le respondió gobernante del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un hombre que estaba enfermo. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Este hombre está aquí no por nosotros. Este hombre está aquí no por nuestro poder. Este hombre está aquí no por nuestros dones y capacidades. Este hombre está aquí por el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor lo ha sanado. El Señor que murió en la cruz pero resucitó al tercer día. Él, los que ustedes crucificaron, Él vive. Él vive. Jesucristo dice, versículo 11, es la piedra que desecharon ustedes los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios y sin preparación, era gente sin teoría, era gente de la calle, era gente común y silvestre, gente sencilla, era gente como nosotros, era gente como tú, como yo. No quiero decir con que no tengamos estudios ni preparación, pero no era gente intelectualoide, no era gente que tenía grandes títulos, ni venían de la burguesía. Dice, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Estamos hablando de experiencia. Y esos fariseos y esos maestros de la ley y esos saduceos que estaban ahí en la orilla, reconocieron, tuvieron que reconocer.
que esos que estaban ahí al frente de ellos habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Podían tener menos estudios que ellos, podían tener menos preparación que ellos, pero tenían algo que cambiaba el ambiente, tenía algo que irrumpía en ese momento y que trastornaron el mundo. Que era que el Espíritu Santo llenaba sus corazones, sus mentes, que era que se habían metido al río del Señor, que era que a pesar de que no eran los mejores, no eran los más capacitados, ni quizá eran los que al mundo parecían ser los mejores, pero habían estado con Jesús, habían tenido una experiencia con Jesús, se habían metido en serio con el Señor, habían entregado su vida al Señor y sabían que en ese momento se estaban jugando la vida, porque eso no solamente los podía meter a la cárcel, eso los podía mandar a matar, pero ahí estaban. Y además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sano, no tenían nada que alegar. Calladito. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Dice. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben. No podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Los querían hacer callar. Los querían hacer callar. Los vamos a dejar libres, pero déjense de armar lío. Pero déjense de andar enseñando de Jesús. Pero dejen de orar por los demás, porque están trastornando nuestras vidas, nuestra posición. Los mandaron a callar. Entonces los llamaron y los ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Los amenazaron. Pero Pedro y Juan replicaron y hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿es justo, delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júguenlo ustedes mismos, dice. Porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes. ¿Los obedecemos a ustedes que nos están haciendo callar? Obedecemos a Dios. ¿Qué creen ustedes? Dice Pedro y Juan. Es que no podemos. No podemos dejar de hablar. Porque lo hemos visto. Lo hemos oído. Conocemos el perdón de Dios. Conocemos el poder de Dios porque estuvimos con Él. Y Juan estuvo en la cruz. Pedro le negó y se fue por ahí. Pero Juan estuvo en la cruz. Y fueron testigos de que la tumba estaba vacía. Y fueron testigos de Jesús cuando apareció entre ellos, resucitado. Y fueron testigos de la verdad del Señor en sus vidas. No podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Lo otro que también me habla esto es de que era necesario que el profeta se metiera al río, porque ¿cuál era el propósito del río? ¿Para qué estaba el río? ¿Qué sentido tenía el río? ¿Era para? Ya, pero estamos hablando de que el río, ¿verdad?, pasaba por aquí, por el umbral de las puertas del templo. Este mar muerto, llegaba un mar, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía con esta agua? Traía, ¿qué cosa? Vida, ¿no? Y hay una palabra que utiliza el texto que es sanidad, ¿no? Ese río era para sanidad, para sanar lo que estaba aquí, ¿verdad? Sanar lo que estaba aquí enfermo, muerto,
que no se podía producir vida, entonces venía el río y traía vida, ¿no? Traía vida. Entonces el Señor, cuando le muestra la visión a Ezequiel, ¿no? Y le explica para qué estaba ese río, lo que iba a hacer ese río, que era para sanidad, el Señor le dice, bueno, está bien, te voy a enseñar para qué está el río, es para sanidad, pero tú tienes que meterte porque tú necesitas ser sano. Tú necesitas sanidad. El primero que necesitaba sanidad no era tanto el pueblo de Israel, no era tanto el mundo, porque criticamos tanto el mundo necesita tanto al Señor, y los perdidos son tan perdidos, y los pecadores son tan pecadores, ¿no? Y nos ponemos a la orilla, ¿no? Nos ponemos a la orilla a observar. Y el Señor te dice, métete al río, porque yo te quiero sanar. Porque yo te quiero sanar y quiero llegar a lo profundo de tu corazón y quiero sanar tu mente, quiero sanar tu corazón y quiero sanar tu pasado y quiero sanar tu vida. Quiero sanar tu cuerpo también, ¿por qué no? ¿Cuántos han recibido sanidad del Señor en sus cuerpos? Yo he sido testigo del Señor. Yo tenía escoliosis, el Señor me ha sanado de hipoglicemia reactiva, que cuando la diabetóloga me decía que iba a tener diabetes cuando fuera mayor. ¿Cuántas cosas el Señor me ha sanado en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu? Y el Señor le está diciendo, métete al río, le decía al profeta, porque el profeta tenía ese peligro, ¿no? Ese peligro de profetizar palabra de Dios y el profeta juzgaba. Y lo que decía el profeta era palabra del Señor y venía a juicio al pueblo a través del profeta, pero el Señor le dice, no. El primero que necesita limpiar su vida, sanar su vida, restaurar su vida, eres tú, sí que métete al río. Eso cuando recibimos palabra y estamos como mirando para el lado, no, ese es para ti, ese es para ti, ese es para ti, miramos para el lado, ese es para ti, ese es para ti, esa palabra es para los demás y para nosotros. No, es que lleva mucho tiempo en el Evangelio, eso ya no es para mí, eso es básico. Cuidado. Yo veo dos enfermedades en este tiempo que atacan nuestra vida. Lo primero es el pesimismo. Es el pesimismo, es la negatividad, es ver las cosas todo negro, es ver las cosas desde el punto de vista natural, ¿no? Si es que estás viendo aquí un mar muerto, un mar saladísimo, que no hay vida. Y el Señor dice, mira, hay un río que fluye de mi presencia que va a traer vida, que va a transformar aquello. Los pesimistas diríamos, eso es imposible. No, ¿qué es lo que qué el Señor va a actuar de esa forma? Y hay mucha gente, y caemos lamentablemente en ese pensamiento y en esa corriente. Mi vida ya no va a cambiar, mi vida ya va a ser la misma. Ya mi vida, hasta que sea viejo, se me estén cayendo los dientes, ya no pueda ver, ya me quedo así. Ya me quedo así. Ya no. Soy un caso perdido. Y Dios te está mostrando, Dios te está hablando, Dios te está diciendo que va a hacer y que va a obrar milagros en tu vida. Y tú estás en la orilla. Y no le crees al Señor. Una actitud pesimista, el pesimismo, la negatividad, la crítica constante, que todo está mal, que no hay futuro, que no hay proyección de nada, que todo va a ir a mal, que peguemos un tiro y desaparezcamos de este mundo. Que las cosas no van a cambiar, que van a seguir siendo igual, que los jóvenes no tienen futuro, que va a ser de los jóvenes, que va a ser de esta generación. Y una enfermedad que nos ataca y nos despertamos en la mañana pesimistas. Y ya nos despertamos amargados, y ya nos despertamos criticamos por sí y por no. Criticamos porque está nublado, criticamos porque hay algo, hay lluvia. Y nos molesta todo, y criticamos por qué me vine de mi país y por qué no me vuelvo a mi país, y criticamos al gobierno de turno, al gobierno anterior, al gobierno que sigue, y criticamos, y está todo mal. Y en mi país las cosas se hacían de otra forma, en mi país se cocinaba de otra forma, y en mi país se trataba de otra forma. Criticamos por sí y por no, y somos pesimistas. Y no nos alegramos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y no hay gozo, se va el gozo, se va la alegría. Es una enfermedad de este tiempo. Dejemos que el río de Dios traiga vida cada día a tu vida, por más que la estés pasando mal, por más que
Mira, podemos aquí tener miles de razones para ser pesimistas. Miles de razones para ser negativo. Si para ser negativo ya nos sale naturalmente. Pero Dios te trajo al río de Dios para ver que hay esperanza en Jesucristo. Que hay esperanza en Jesucristo. Que no está todo perdido. El mundo te dice está todo perdido. El mundo te dice no hay esperanza. El mundo te dice no hay solución. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay solución. En Cristo Jesús hay cambio. Se le conoce como mar muerto. Está hablando, ¿no? Del mar muerto. Porque debido a los minerales que componen sus aguas, ningún microorganismo puede sobrevivir. Incluso aquellos peces que son arrastrados por las corrientes de los ríos que lo alimentan, en el mar terminan muertos en la orilla. Nada en el mar muerto puede sobrevivir. Hay solamente pequeños microorganismos que han podido sobrevivir allí. Pero por la cantidad de minerales pesados que hay en ese lugar, nada sobrevive. No hay peces allí, no hay vida prácticamente. El Mar Muerto, que está en la frontera este de Jordania, se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en el lago salado más bajo del mundo. Y sus duras condiciones son lo que impide que exista ningún tipo de vida en él. Y de ahí, obviamente, viene su nombre. El Mar Muerto. Deja de ser pesimista. Deja de ser pesimista. Deja de ver todo negro. Deja de ver y ve con los ojos del Señor que cuando viene el río del Señor, tu vida puede ser cambiada. Sueños se tienen que despertar. Proyectos en tu vida tienen que salir a vida. Andamos a veces como muertos. Andamos como prácticamente sobrevivimos a esta vida. Pero Dios quiere que vivamos y vivamos con la vida que el Señor nos da. Lo segundo que yo veo es la ansiedad. Es otra enfermedad que Dios nos quiere sanar y que nos ataca. Y es como un virus también que nos quiere matar, la ansiedad. La ansiedad a lo instantáneo. El tiempo no nos alcanza para nada. Estamos a cada rato viendo el reloj. Estamos viendo la televisión, pero estamos pendientes del móvil. Estamos pendientes de aquí, de allá, haciendo mil cosas. Y nos ataca la ansiedad, nos ataca el estrés, y nos ataca el apuro. Y no llegamos a nada y pensamos que el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Y siempre las cosas son para ayer. Y no tenemos tiempo para lo importante. Estamos, pero no estamos. Y no disfrutamos. Y nos estresamos y nos ataca la ansiedad y el apuro. Y todo ya, y todo rápido, y todo viral, y todo el ahora. ¿Qué pasó cuando Dios mete al profeta al río? Que le dice, ya, pum, lárgate ahí a nadar, tírate ¿cómo se dice? Un chapuzón. Nosotros decimos piquero. Piquero, tírate un piquero. Un chapuzón. El Señor no le dijo, tírate un chapuzón. No, agarró un cordelito, midió primero, le dijo, hasta aquí. Luego midió, hasta aquí. Luego, es decir, lo llevó por un proceso. Un proceso. Si hubiésemos estado ahí, lo hubiésemos dicho, déjate de cordelito, déjate de historia, déjate de andar midiendo. ¿Querés que me meta al río? Ya me meto al río nomás con todo. No. El Señor dice, todo tiene su proceso, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo debajo del sol, dice el hombre más sabio que existió en la tierra, Salomón. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Porque a veces, claro, están los que se quedan en la orilla, los que son pasotas, los que nunca hacen nada, los que nunca se atreven, los que nunca quieren ir más allá con el Señor, los que están acomodados ahí, pero están los otros también que son como moto, ¿no? Dicen ya, y son cabezones y no toman buenas decisiones porque van demasiado acelerados, demasiado ansiosos y no esperan esa... Lo interesante de que fue midiendo de a poco, que fue obedeciendo a Dios. Dios le dijo primero hasta aquí. Vale, ok, espérame ahora, voy a medir y ahora sigue avanzando. Obediencia. Todo en esta vida tiene su ciclo y su proceso. De eso no nos vamos a librar jamás. Y si te quieres adelantar al proceso del Señor, vas a fracasar. Vas a fracasar. Si los niños se adelantan a su etapa de niño,
les va a ir mal en la vida. Los adolescentes, los jóvenes, tienen que vivir su etapa, tienen que vivir bien su etapa. No quemarla, no adelantarse. El mundo, ¿qué hace? Que la niñez, la adolescencia y la juventud se adelanten en lo sexual, que se adelanten con probar un montón de cosas, ¿verdad? Adelantar ¿para qué? Para ya tenerlos, ¿verdad? Esclavizados a un montón de cosas. Pero el Señor tiene que traer a nuestra vida calma, paz, paciencia, porque toda esta vida tiene su proceso. El embarazo tiene su proceso. Las mujeres que han sido madres. ¿Cuántas madres no hubiesen querido adelantar el proceso del embarazo? ¿No? Pero tiene que estar ahí. Pero tiene que estar ahí hasta que se cumpla el proceso. La madurez. La madurez. Nuestros niños están en etapa de madurez. Nuestros adolescentes están en etapa de madurez. Hay que tener paciencia. Hay que amarles, hay que acompañarles en este proceso. Hay que disfrutar cuando hay que disfrutar, hay que disciplinar cuando hay que hacerlo, pero la madurez también lleva un proceso. Y todos nosotros, porque somos expertos en criticar y somos expertos en apuntar el mal del otro y la falta de madurez del otro y que no están a nuestra altura espiritual. Pero dice la palabra del Señor Pablo, el que podemos decir el más espiritual, ¿verdad?, de todos, dice, no es que yo lo haya alcanzado, dice. No es que yo lo haya alcanzado, dice. Pero una cosa hago. Digo, sigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Entonces ve a los demás también con ojos de fe. El matrimonio tiene su ciclo, tiene su proceso, tiene sus etapas, que también hay que saber entenderlo y comprender. La segunda pregunta que yo me hice es, ¿por qué el agua del río corre por debajo del templo? Los que saben de construcción, arquitectura, ingeniería y demás, ¿qué pasa cuando a una construcción por sus cimientos le hacemos correr agua? ¿Qué pasa? Tiende a hundirse, tiende a formar socavones, ¿verdad? Cuando se construye en zonas pantanosas, ¿qué ocurre? Llega tarde o temprano, eso se cae. Ningún ingeniero va a querer que por debajo de su casa pase un río. Nadie quisiera, ¿verdad? A veces, ¿dónde hemos hecho los retiros? ¿Dónde vives tú? ¿Cómo se llama? En Estepar. Ahí pasa un río por debajo de la casa, ¿no? Sí. Pero ese río no sube a gran nivel, ¿verdad? Se mantiene ahí. Buah. Yo no podría vivir ahí, sí. Había un molino ahí, de muchos años. Pero, ¿por qué el agua entonces, ese río corre por debajo del templo? ¿Qué es lo que hay aquí debajo de toda construcción? Cimiento, ¿no? Que son los fundamentos. Entonces, cuando habla, ¿verdad?, de que el río pasa por debajo del templo, es que estamos hablando de una cuestión de fundamentos, de cimientos, ¿no? ¿En qué está fundada nuestra vida? ¿En qué está cimentada nuestra vida? ¿Con qué materiales estamos construyendo y edificando nuestra vida? Aquí dice que el río de Dios pasa por abajo del templo y el Señor nos dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, los cimientos y los fundamentos de tu vida, para que sea una vida que esté transformada, que sea cambiada, que pueda dar también a otros, tiene que estar bajo la presencia del Señor. Esos ríos del Señor deben afectar la base de nuestra vida, los principios de la palabra del Señor. No puede ser maquillaje, esto no puede ser religión. Tienen que afectar los fundamentos de tu vida. ¿Cuáles son los principios de tu vida? ¿Bajo qué principios vives? ¿Bajo los principios del mundo? ¿Bajo los principios de tus padres, de tus abuelos? ¿Bajo los principios que encontraste por ahí en un libro? ¿Dónde está fundamentada tu vida? En este mundo, ¿verdad?, que es como este mar muerto, este mundo, ¿verdad?,
trágico, este mundo que nos dice que podemos ir para muchas y muchas y muchas direcciones y podemos coger de muchos lados, tenemos la palabra del Señor, que la palabra del Señor es roca firme, donde podemos estar seguros que si edificas tu vida bajo los principios de la palabra del Señor, el Señor te asegura que tu vida va a ser una vida de bendición, de éxito, de prosperidad, de avance. Y para ir concluyendo, el mar muerto, debido a la salinidad que tiene, las aguas son demasiado densas. Entonces dicen los que han estado allí, yo nunca he estado ahí obviamente, que si tú te metes al mar muerto flotas. ¿Flotas por qué? Porque la cantidad de sal y de minerales que hay es más pesado que tu cuerpo tiende a flotar. Entonces, el Señor me hablaba y decía los que viven bajo estos principios, ¿no? Los que viven bajo esta esfera del mar muerto, ¿no? Se conforman con flotar, ¿no? Con flotar. Flotar es cómodo de alguna forma. Flotar, estás ahí. Pero el Señor nos quiere en su río, donde en su río tenemos que sumergirnos. Quedarse en la orilla es eso. Quedarse en la orilla es conformarse. Quedarse en la orilla es velocidad crucero. Quedarse en la orilla es decir, hasta aquí. Es conformarse a este mundo. Es bajar los brazos y no seguir peleando, no seguir luchando por lo que Dios tiene para nuestra vida. Quedarse en la orilla es cuando toca el momento de orar, de buscar al Señor, de adorar. Y yo estoy en la orilla, flotando, tranquilo, no me moleste. No, hay que adorar. Hay que adorar. Adorar es meterse en el río del Señor, de alguna forma. ¿Y qué van a decir si salto? ¿Qué van a decir si levanto los brazos? Nadie se va a molestar, te lo aseguro. Expresar adorar es expresar nuestro amor al Señor. Orar es abrir nuestro corazón al Señor. Muchos están en la orilla y han dejado de orar. Muchos están en la orilla y han dejado de adorar. Muchos están en la orilla, han dejado sus devocionales, han dejado de buscar al Señor. Porque se conforman con estar en la orilla. Qué bonito el paisaje desde la orilla. Pero no es lo que Dios quiere para tu vida. No es lo que Dios quiere para tu vida. No es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios estar en la orilla. Juan 10:10 dice: el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Ezequiel 47:10-12, y termina el pasaje. Dice que los pescadores estarán parados sobre las costas del mar muerto, pescando, dice. Las costas estarán llenas de redes secándose al sol. Peces de toda especie llenarán el mar muerto, tal como en el Mediterráneo. Luego dice: toda clase de árboles frutales crecerán en las riberas del río. Sus hojas no se van a marchitar, sino que siempre habrá fruto. Habrá, dice, una nueva cosecha de fruta cada mes, sin faltar una nueva cosecha cada mes. Porque son árboles que están regados con el agua del templo. Por eso hay fruto, por eso hay vida.
Necesitamos que Dios nos resucite en muchas áreas. Necesitamos meternos en el río de Dios de verdad. Y yo el primero. Necesitamos salir de la orilla, dejar la orilla y obedecer al Señor, ser obedientes con el Señor. El profeta no cuestionó cuando lo estaba llamando, le estaba diciendo poco más, un poco más, un poco más. El profeta fue y obedeció la voz del Señor, obedeció la palabra del Señor. Porque en la obediencia a la palabra de Dios está tu bendición. La obediencia a la palabra de Dios está tu bendición. La obediencia a la palabra de Dios está nuestra bendición. La obediencia a su palabra, la obediencia a su voz. Ponte de pie donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Medita por un momento en esta palabra. Medita delante del Señor. Deja que el Espíritu Santo te hable esta hora. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo comience a mostrarte si realmente estás en la orilla, a mostrarte si realmente eres tú que está ahí en la orilla. Esperando no sé qué cosa, pero en la orilla. Obedeciendo no sé qué voz, pero en la orilla. Aguantando cosas en la orilla. Viviendo una vida inferior a la vida que Dios tiene, pero en la orilla, como Bartimeo, que estaba a la orilla del camino mendigando. El enemigo nos quiere en la orilla. Porque Él vino a matar, Él vino a hurtar, Él vino a robar, Él vino a destruir, Él vino a dividir, Él vino a que estemos todo el tiempo ansiosos, Él vino a que nos enfermemos, Él vino a traer maldad a nuestra vida, pero dice, yo he vencido al enemigo y yo quiero traer vida y vida en abundancia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por estar en la orilla. Perdónanos, Señor, por mantenernos ahí cómodos al margen. Perdónanos, Señor. Te hemos fallado, hemos desobedecido. No hemos comprendido, no hemos entendido, Señor, que nos quiere meter ahí a ese río primeramente para sanarnos, Señor. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven con esas aguas de sanidad. Ven con esas aguas de sanidad para nuestra alma, Señor. Y sánanos. Sana nuestras emociones, sana, Señor, nuestra vida. Sana nuestra mente, Señor. Sana nuestros cuerpos. Sana nuestra economía. Sana nuestro matrimonio, Señor. Sana nuestra relación con nuestros hijos. Sana, Señor, nuestra tierra. Sana, Señor, mi forma de hablar. Porque sale también muchas cosas que no te agradan.
Sáname, Señor, de todo pecado. Límpiame de todo pecado. Límpiame. El agua nos limpia. El agua del Señor nos limpia. Nos limpia. Perdónanos, Señor. Hemos dejado de buscarte. Hemos dejado de adorarte. Hemos dejado de bendecirte. Hemos dejado, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo de Dios. Límpianos. Guíanos. Restáuranos. Trae vida, Señor, a nuestra congregación. Trae vida al liderazgo. Sana el liderazgo. Sana, Señor, a aquellos que sirven. Trae vida, Señor. Trae vida. Trae vida, trae vida. Trae vida. Nos levantamos a esta hora, Señor, y entendemos y comprendemos, Señor, que el enemigo, Señor, viene a traer, Dios, y viene a robarnos la vida que tú nos tienes. Ven con tu río, Señor. Ven con tu río, Señor, en medio de la alabanza, del grupo de alabanza, Señor. Ven con tu río. Ven con tu río, Señor, en medio de la escuela dominical de los niños, Señor. Ven con tu río. Ven con tu río con los adolescentes, con los jóvenes, Señor. Ven con tu río. Ven con tu río en medio de las mujeres, Señor, de esta congregación. El río que da vida, el río que transforma, que cambia. Ven con tu río, Señor, en los varones. Es tu río el que produce milagros. Es tu río el que cambia. Es tu río el que transforma, Señor, vidas y corazones, como dijeron, Señor, los apóstoles. Este hombre ha sido sano por el poder del Señor Jesús. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestra vida. Eres bienvenido a nuestra familia. Eres bienvenido, Señor, a nuestro día a día. Transfórmanos, Señor. Cámbianos. Como ese río que transforma y que da vida. Como ese río, Señor. Como ese río. Tu palabra, Señor, dice que ese río donde va transforma lo amargo, transforma lo que está muerto y trae vida en el nombre de Jesús. Y trae vida, y trae vida, y trae esperanza, y trae cambios, y trae alegría, y trae gozo, y quita la ansiedad, y quita la depresión. Es tu río, 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 es tu río. Queremos ser como esos árboles, Señor, que crecen en la orilla de ese río. Fuertes, firmes. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No nos queremos secar. No nos queremos secar. No nos queremos secar, Señor. Aviva a tu pueblo. Aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor. No nos queremos dormir. Atráenos, Señor, a la oración, Señor, los días miércoles. Que hagamos el esfuerzo de estar aquí en el nombre de Jesús. Que el día domingo, Señor, estemos a temprana hora aquí también buscando tu rostro. No quedarnos en la orilla. No quedarnos en la orilla. Rechazamos esa actitud mediocre. Mediocre. Queremos ir por más. Porque sabemos, Señor, que tu río es abundante. Tu río nos hace tan bien.
Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Adoramos al Señor.